Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer por estar en compañía de ustedes en este día viernes en, por ahora, la República del Paraguay. ¿Por qué? A partir de mañana, pasado, no sabremos. Mañana, ¿qué haremos? Diría Camaraza en uno de sus temas. Sí. Y es lo que se está preguntando Nicanor Duarte Frutos y otro grupo de personas. Mirta Usinski, se está preguntando también Friedman. Bueno, Friedman es el que está más seguro entre todos, ¿verdad? Mirta por ahora, se cayó. nada, muti por el foro. Muti por el foro. ¿Va a participar ella? Y no, ¿Sabes? Y no habla, ¿Alguien no, ya habló? no habla, no contesta. no habló. Intentamos hablar con ella, no. Vamos a intentar otra vez con producción, por favor, también, a ver si puede Está complicado. romper en declaraciones la senadora. Bueno, Una de las, hola, Toto. ex o. ¿Viste? Claro. ¿Cómo Una estás? una de las cuestiones ahora es, no sé si Felipe escuchó algo mejor ahí más de cerca, pero es Dígame. la posibilidad del llamado nominal, digamos, de juramento, como para Sí, también. evitar que quienes estén en la sala se tomen por juramentados. Ah. Entonces van a pasar y lista. también dijeron que iban a hacer Así que una. nadie digan, yo estuve, ¿verdad? Claro, después también estaban comentando que iban a hacer, no sé, ya cada cosa se escuchar, ¿verdad? Que iban a hacer un juramento entre comillas global, ¿verdad? Y que después, pero A después los dos. el acta iba a constar el nombre de Mirta Usinski, no así de los. Claro, no, porque o sea, está viendo la Es una forma. teoría de, conspiración. los tremenda. creadores, No, de, ya, sí, ya de los puedo te creadores digo. de quién es nuestro gobernador, se viene Zeta la senador. Así me da vergüenza Eh, repetir incluso, pero bueno, ¿qué va? Pues yo pensé que vos estabas bromeando ahora. O sea, No. es really, diría. No, yo ya- Claro, pero sí, pero te digo, Yo la lo, cosa es lo de escuchar. Felipe realmente no escuché, seguramente no sé si fue interno, pero esto yo escuché trascendido, o sea, tipo, se habló en No, los no, medios de la capaz que los posibilidad. invitados también haya escuchado algo, ¿verdad? Pero sí, es lo que se dice. A ver, dentro de todo lo que puede Ya pasar, sé. para Yo repito. esa gente que dice que aburrido un país que no clasifica al mundial, está absolutamente equivocado. estamos ¿verdad? completamente. Sí, y Como previa a todo esto, me tenemos el partido de Argentina. Argentina-Francia como un En el- preview, en el digamos, marco de. en el marco de las festividades por el juramento del Congreso. Y uno hasta se ríe, pero es una situación delicada, ¿verdad? No, es No, muy no, lamentable. claro. Es lamentable y es delicado tener que andar así a esta altura y tratar de entender y sobre todo se pierde la pelota. ¿Por Es qué? Porque lamentable, tema pero es yo, la yo mitad de la creo que biblioteca. merecen que nos riamos de ellos, sinceramente. Es un que papelón lo que están es- haciendo. Es cómico, porque van a decir el juramento uno por uno, Sí. porque si no, están todos juntos, hay uno que se mete ahí. Claro, de así caí. mismo. Pero yo juré. No, Como joder, hacen pero generalmente no es las serio, votaciones pues, en las que no ¿entendés? quieren registrar sus votos, claro. No es serio. Eso. ya no Nada. sabemos cómo. A En ver, fin. todo esto comenzaba esta mañana Sí. y tenemos varias Bueno, notas. comenzaba, ¿no? Bueno, a ver, Convengamos que comenzaba hace meses, ¿verdad? comenzaba la cuestión, digamos, No, ya sé, te de tomarreo, ¿no? papeleos, por decir. Esto ya tiene mucho Claro. tiempo, ¿verdad? Pero bueno, tiene Como 10 dirían años. los periodistas argentinos, en los carpetazos. Claro, en los carpetazos. ¿Cómo sería que se envían ellos también mucho los colacionados? Colación, esto, ¿verdad? claro. Cuando está lloviendo Carta documento. en el país, la carta documento, el carta documentazo Fuerte comenzó la hoy. lluvia. Comenzaba hace 10 años en realidad esta historia, con el Sí. primer intento de Nicanor Duarte Frutos y estas son las imágenes de la avenida Eusebio Ayala. Sí. Dentro de todo esto, con Ernesto Villamayor hablaba de lo que iban a presentar hoy, que era un amparo Un amparo. que fue presentado, Exactamente. pero con la intensidad que está yendo, Habla fuerte. Sí. a según de algunos, ese amparo no corresponde. No. Entonces, Fernando Lugo, que hoy se convirtió en el factotum de la red pública, ¿verdad? Se convirtió en el hombre, digamos, en el buque insignia de la República, puede definir o no, decir o no si es que sirve o no ese amparo en la puerta de la sala de sesiones. ¿Vos ¿verdad? sabés qué puede pasar? Incluso habíamos estado hablando anteriormente con el invitado y cómo esto se va a solucionar de manera política y depende quienes integren las comisiones y la directiva del Parlamento. O sea, vos decís que se Punto. va a arreglar todo a transazo Obviamente. limpio. Hay un factor, ¿puedo meter más leña al fuego? ¿Y recordás lo de Nicanor cuando estuvo... Está intentando emprender todo hoy, ¿eh? Por favor, a ver cuando si estuvo hace el menos apoderado frío. de la ANR, yo Sí. le decía, mira, así como lo de Nicanor no juró, lo de Ugarte, Velázquez Ugarte no juró Sí. y se solucionó políticamente, esto va a pasar lo mismo. Así. Bueno, se Esto va a ser así. solucionó, Bueno, es una o sea, forma de decir, ¿verdad? A ver, se Por eso solucionó con estamos ellos re- afuera. Sí, Por eso claro. estamos reiterando con Se lo pasó. mismo, porque No, claro. evidentemente no. Bueno, tenés la raja en la mano. No, tranquilo, Felipe, un sí. factor más nomás, que A ver. entre tanto lío, a lo mejor no se nos pierde un poco, ¿verdad? Pero también agregar lo que decía Pedro, el tema de los liderazgos de bancada. Mm. Que uno dice sí, no sé qué, pero no, un tema menor. No, Sí, un tema menor. También hay una disputa ahí Claro. fuerte. Y la reunión de esta fuerte. tarde de los liberales con la presencia de Beto.
Sí. Sí, 30 minutos pasó a saludar, dijo Blas Llano en una Y aún no conferencia de prensa al saludó, salir. Sí. Pero aún no, por eso tardó 30 minutos. para saludo, bueno, yo sé que no Baiteco. tiene WhatsApp Beto Ovelar, pero digo, para saludo 5 minutos y te vas, pero 30 minutos es, señores, tenemos esto para usted, llegamos, no llegamos, cierra, no cierra, ¿qué hacemos? Pero sobre lo de Fernando Lugo, hoy decía el senador electo, proclamado y convocado, porque esa es la nueva, hay que Y sumarle, digamos, en ahora esa a los secuencia, títulos sí. previos. Sergio hoy decía, está usurpando el poder incluso. Sí. Vamos a compartir la nota de lo que decía Sergio Godoy hoy, que él sí Presente. es convocado para poder jurar mañana. Bueno, hasta el momento por lo menos. Es que acá claramente figura la lista de los senadores electos y proclamados. Son solamente estos y estos son los suplentes. Aquí no figura el señor Rodolfo Friedman. Le vamos a entregar una copia. No figura, y consciente de ello, él mismo promueve una acción ayer para que la justicia electoral así lo denomine. Y en base a eso, el presidente Lugo, desconociendo, hace y dicta esa resolución. Por eso es que consideramos que hay un desacato. Bueno, y sobre el punto de no figura en esta lista. Claro. Hay una lista de acuerdo a una sentencia, porque finalmente la proclamación es una sentencia judicial. Y en esa lista están los proclamados, que son 45 titulares y 30 Suplentes. suplentes, ¿verdad? En esa lista. Si bien es cierto, el artículo número 10 del reglamento de la Cámara dice que ante la no posibilidad de jurar una persona, tienen que llamar al siguiente que está en la lista de los votados. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién define quién es el siguiente? Porque según según un grupo, Debería ser, perdón, antes de seguir, el mismo que definió quiénes son los primeros 45. a ver, ¿verdad? según un grupo, dicen el presidente del Congreso porque está en su atribución según el reglamento interno. Él es el que tiene que llamar. Según el otro grupo dice, sí. Él tiene que llamar, pero el que tiene que decir quién es el que sigue en la lista es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y en esa disputa se está en este momento en el caso Nicanor Duarte Frutos y en parte en el caso de Horacio Cartes, en donde se asume que él no puede jurar por una incompatibilidad, siendo él el presidente de la República, pero de su lado sostienen que es Riera el que Claro. tiene que ser llamado. Pero dicen que como no se A 20 horas de... sustanció, digamos, no se aceptó la renuncia del presidente Cartes, Claro, entonces no. en consecuencia una cosa está ligada a la otra y no puede ser Riera. Entonces se llama Ujú. Claro, al lo que siguiente. Quería también mencionar yo un tema más Sí. nomás dentro de todo lo que tiene que ver con la cantidad de información que hay. Ojo que no perdamos de vista que lo del Senado es a la tarde. Exacto. Y a la mañana se hace diputados, ¿verdad? Y está ligado. A las 10 de la mañana. Claro. No, más temprano. A las 9. 8:30. 8:30, 9. Y está ligado una cosa con otra. Está ligado. Va a depender mucho de cómo salgan diputados Para ver cómo ocurre lo Claro. siguiente. también. Está todo ligado. O sea, está metido en la discusión, está metido en ambas Imagínate, cámaras. imagínate Sobre el todo por nivel la de mesa discusión directiva, ¿verdad? A 20 Claro. horas de definir. Claro. ¿Quién Claro. jura? De ¿Quién noche jura? pasan muchas cosas, decía Encima con lluvia. alguien por ahí. Encima con lluvia se diluye más rápido o se diluyen más rápido algunos temas. Ese artículo número 10 de ese reglamento interno que se habla es de la década del 60. 68. 68. No 67. lo actualizaron, no, Nunca no se se trabajó, no se puso a tono se contrapone con con la la, nueva, Constitución. claro, con la nueva Está adecuada constitución. a la Constitución del A ver, 67, no hay una claro. contraposición directa en el sentido que no habla de una cuestión constitucional o demás, En la ¿verdad? Constitución dice quién Pero Ah. dice, habla de una mecánica de. Eso. Lo que sí hay que poner es, lo que se habló mucho también, es el espíritu de ese artículo, de ese reglamento, que era en una época en donde las elecciones, por una ley que es del 50, si no me equivoco, donde las elecciones la convocaba el presidente 6 meses antes del fin del periodo parlamentario, lo ejecutaba la elección la Junta Electoral y el juzgamiento y proclamación de candidatos lo hacía el Senado, Ah. lo hacía la Cámara. Entonces, ¿quién era la persona que tenía que decir quién viene después? Y en el artículo 10 era claro, era la Cámara, porque en los artículos 14 Porque era y el otros encargado de concordantes, proclamar, claro. porque era el encargado de saber quién seguía.
Así es. Hoy, cuando la Constitución dice todo esto que hacían dos poderes del Estado, lo tiene que hacer el Tribunal Superior de Justicia Electoral, al quien por lógica habría que consultar quién es el que sigue, es evidentemente la justicia electoral. Por ¿verdad? lógica, pero también por ley, en realidad. Si son nadie Claro, objetó claro. nunca la proclamación en todo el proceso, digamos. O sea, y Claro. en este momento Claro, es nada que más, el artículo 10 dice no proclamados. del reglamento. Claro, en el reglamento dice no proclamados. Pero un La pregunta es, ¿quién define cuál es el no proclamado que viene? Pero la Por eso Constitución yo es decía, clara con claro, la mecánica. el mismo órgano claro. que definió durante todo el tiempo. Claro, por lógica, pero si vos vas a lo que ellos sostienen que es lo que está escrito, es en donde le sacan la atribución al Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Es ahí en donde estamos en la cuestión. Pasa que Va a haber nunca una... un reglamento va a poder Mañana, quitarle una mañana se atribución anuncia- legal, debería. ni mañana se constitucional. anuncia a las 8 de la mañana, en la línea de lo que te marcaba, el tema de elección de mesa directiva y todo eso, acaban de anunciar en la bancada A. de La dipu- mayoritaria, dicen. La bancada de diputados, anunció ya el diputado electo Basilio Núñez, ¿verdad? 20 integrantes. 20 integrantes. Ahora mismo, según los últimos números que se tienen, son 20 de Honor Colorado, 15 NTT y 7 de la Independiente Nueva. esta La, que se la armó. tercera bancada. Claro, como- está Romero Rojas, Arnaldo Samaniego y otros, ¿verdad? Así está más o menos armado por lo menos el mapa colorado en diputados, ¿verdad? ¿Qué va a pasar mañana? Mañana a las 8. Eso le preguntaban a Bernardo Villalba hoy. Sí, ¿Qué es lo que va a pasar? Y respondía lo siguiente el diputado Bernardo Villalba. Hay acciones judiciales y hay amparos y no podría presagiar qué es lo que se va a resolver al respecto. Pero ninguna de estas resoluciones traban lo que va a ser una sesión de jura en la jornada de mañana, ¿o sí? No quiero hacer futurología, pero si el amparo que ha presentado el senador Duarte Frutos tiene un resultado positivo, entonces si no le dejan jurar, probablemente Fernando Lugo va a estar redoblando la comisión de delitos en varias oportunidades el mismo hecho y puede ser condenado en varios juicios posteriormente. Ahora, y en la posterioridad, perdón, si en la posterioridad ellos juran, ¿algún tipo de acción judicial puede llegar a dejar inhabilitada la decisión que se vaya a tomar mañana? Ninguna decisión que se tome en contra de la ley y la Constitución tiene ninguna validez. Si ellos persisten en esto, después de que el presidente Cartes deje la investidura de presidente de la República y le corresponda asumir su escaño, ahí vamos a tomar las decisiones correspondientes. Bueno, ¿por qué de fondo decía Ministerio Público? Porque ese era el momento en donde hacían una presentación Sí, ahí está ante el hoy también, Ministerio claro. Público. se hizo una denuncia que se hizo ahí. penal, corregime Mariana, contra Sí, Fernando Lugo contra Fernando Lugo. por supresión de funciones y una cantidad de cosas más. Desacato y Desacato a la usurpación de autoridad. funciones. Sí. Ahora Varias resolución preguntas ya judicial. hicimos. Sí. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo tiene que pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué no va a ocurrir? La pregunta es ¿qué va a hacer Nicanor Duarte Frutos? Claro, Claro. el tema es el siguiente y después en todo caso... Porque lo de Cartes, digamos, está claro que él... No, ya no puede. Él no se puede sabe, ir, tiene o que sea- esperar después del 15, si tienen los votos lo va a hacer. Claro, puede ir El como tema es el presidente a siguiente, participar si- del acto. Después le preguntaron en todo caso al invitado, va a tener la precisa, si en el orden de prelación, ¿qué está? Lo primero, ¿es la Constitución o está la resolución y los reglamentos internos del... No, de hecho la Y Constitución. bueno, entonces no sé. La Constitución. No De hecho sé. sí. No sé, O por sea, eso. de hecho como la todo el mundo Constitución, discute los y- tratados internacionales y la cuestión y ahí van Sobre bajando el en tema jerarquía. Cartes, quiero decir nomás, antes de ir al invitado, yo sé que está también impaciente por entrar con nosotros, pero ahí ese rechazo, la misma jueza rechazó en un primer momento una presentación que hizo Enrique Riera. Así es. Sí. Sí. Un amparo ¿verdad? también. Un amparo también. Por Y eso. ahora el equipo de Honor Colorado presentó una aclaratoria. Y esa está pendiente por definirse. Que ¿verdad? se va a presentar, creo, mañana a la mañana debería ser la resolución. Y ya si no se Y presentó ahora. Wildo Almirón está en Sí. este momento trabajando, tenía que estar con nosotros, pero Sí. Sí. lo van a presentar hoy Está, para que al- pueda está salir al mañana. presentar. Está al Estaba presentar. buscando en realidad la resolución. Bueno, pues ya vamos a pasar al invitado. invitado. Pero algo para aclarar en lo de Riera, en realidad lo que cuestionaban era que no se estudió, no el fondo, sino Claro. tampoco la forma. Se rechazó por una supuesta superposición Estaba de mal dos, planteada de dos la- juicios. Riera dijo que en realidad no es así, pero bueno, ya se rechazó y tampoco va a apelar. Bueno, está el doctor Juan Villalba con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Toto? Un Estamos placer muy estar aquí con ustedes, Felipe, Mariana, Pedro. A las órdenes. ¿Qué va a hacer Nicanor Duarte Frutos mañana? Se va a ir a jurar, Lo va a presentar. claro. Hay una orden judicial que lo respalda, pero no solamente la resolución judicial que lo respalde, sino toda la voluntad de 75.000 personas que lo han votado en las internas y más de 800.000 votantes en las generales que lo han
que lo han puesto como el senador número 24 de los 45 en representación de la ANR para ocupar el curul que le corresponde. Doctor, no me tomes a mal, porque voy a hacer una comparación que no tiene que ver, pero para ilustrar un poco el momento. Gustavo Cabañas imitó mucho tiempo a Nicanor Duarte Frutos en su papel de Vikenor. En uno de sus tantos sketches había uno en donde él iba a la Junta de Gobierno e intentaba entrar por todos lados y no se lo permitía, evidentemente, la seguridad. Si uno tiene que imaginar el escenario de mañana, Nicanor va a ir hasta el lugar. ¿Por dónde va a entrar teniendo en cuenta que el acto está para los convocados y 5 personas que acompañen a esos convocados? Él, digamos, no está en la lista de invitados para mañana. ¿Con qué fuerza él podría ingresar, siendo que hay una fuerza policial que va a estar custodiando el lugar, tirando el escenario ya a que no lo dejen entrar, ¿verdad? Muy bien. Aclaremos una cosa antes de referirnos. El amparo en sí, que se ha presentado hoy a primera hora de la mañana, lo que pretendía y que se consiguió es dejar sin efecto la convocatoria que ha hecho el señor Fernando Lugo a la señora Mirta Gusinski y por ende ordenar al presidente del Congreso a través de una resolución judicial a que el señor Nicanor Duarte Frutos sea convocado y preste el respectivo juramento. Entonces, habiendo sido dejado sin efecto la convocatoria a la señora Gusinski y habiendo sido dejado anterior al amparo de lado el señor Nicanor, entonces todo vuelve a su estado anterior, porque de acuerdo a la resolución inicial en la que se hace una convocatoria general antes de hacerlo de manera nominal, entonces Nicanor Duarte Frutos tiene que estar habilitado y por ende mañana va a presentarse a jurar, ¿verdad? Los que se oponen, en principio, algunos que piensan en contrario, digamos, dicen que en la resolución de la jueza se cuidó muy bien de no decir vaya y jure, sino que dice Se ordena el... cúmplase, digamos, básicamente la resolución del TSJE que lo nomina, o sea, que lo proclama como senador. Hay una diferencia, obviamente, que si querés buscar la vuelta le vas a encontrar, ¿verdad? ¿Qué opinás al respecto vos? Bueno, depende. Bueno, dice pues vaya y jure, ¿verdad? Depende mucho de dónde venga el comentario, ¿verdad? Ok. Pero desde luego, las resoluciones judiciales nunca salen a la medida del peticionante. O sea, vengo ejerciendo la profesión hace muchos años y nunca sale como yo Claro, a tu gusto y quiero, paladar, ¿verdad? digamos. redactado, digamos, como... Pero el oficio que tengo aquí y que claramente expresa, en la que dice que se remite copia del AI número 270 del corriente año 29 de junio para su cumplimiento y toma de razón. Es decir, Ok. es de cumplimiento obligatorio, en la que la parte resolutiva dice exactamente lo siguiente. Esa Y parte- paso a leer. Ajá. Hacer lugar a la presente acción de amparo constitucional Sí. presentado por el ciudadano Óscar Nicanor Duarte Frutos para prestar juramento Ah. el día sábado 30 de junio del corriente año conforme a la proclamación dispuesta por el acuerdo y sentencia número 17/2018 de fecha 21 de mayo del 2018 dictado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es decir, aquellos que buscan No puedo torcer decir. una interpretación creo que se desmorona ante tamaña claridad de la resolución. Entonces está más que claro que mañana Nicanor Duarte Frutos tiene que presentarse a la hora combinada y convocada a los efectos de prestar declaración como, para prestar juramento como senador titular de la Nación. ¿Qué pasa si no se acata? Porque estaba escuchando hoy, decía, si no se acató luego lo que dijo la máxima instancia judicial, que es la Corte Suprema, luego viene la justicia electoral, luego vienen las elecciones y los votos, decías bien, 75.000 votos. No se acata, porque van a acatar, creo que de la segunda sala electoral, ¿no? No, este es el oficio del amparo. Del amparo. Del amparo. Bueno, si no se acata esto, ¿qué puede pasar? Bueno, Jurídicamente. si esto no se acata, vamos a solicitar al juzgado que remita todos los antecedentes, previo informe de lo que ocurra mañana, a la Fiscalía de turno, a los efectos de que abra una investigación y por ende concluya con una imputación por el respectivo desacato que vamos a denunciar. Independientemente, al solicitar al juzgado que remita estos antecedentes, la representación que ejercemos de parte del senador Nicanor Duarte Frutos también hará la denuncia respectiva a los efectos de poder colaborar y acrecentar aún más todo lo que probablemente pueda ocurrir mañana, que creemos que no va a ocurrir porque está más claro que agua y tiene una fuerza tan imperativa que hace de que no quede lugar a dudas de que mañana tenga que jurar Nicanor Duarte Frutos. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero antes, doctor, que se va a quedar con nosotros, por supuesto.
para lo del desacato, ustedes tienen que informar a la jueza que no se está cumpliendo su medida y es ella la que tiene que hacer la denuncia. No, la ley en cuanto a la descripción del delito o del hecho punible de desacato habla de que el magistrado debe comunicar al Ministerio Público, pero ya hay antecedentes de Cámara de Apelaciones en cuanto a las diferentes apelaciones que se han hecho, donde dice que todo ciudadano que tenga conocimiento de un hecho punible tiene la obligación de denunciar. O sea, independientemente a que la juez en este Quien caso inicie, digamos, el ya proceso. es irrelevante, con tal de que se ponga conocimiento de autoridad competente qué es lo que está ocurriendo para que pueda abrirse una investigación penal. O sea, en un escenario podríamos tener a Nicanor Duarte Frutos en la puerta del Congreso, le dicen que no ingresa hacia el juramento y de ahí pega la vuelta y viene acá cerca de la Fiscalía. Puede ser, puede ser. Vamos a hacer una... Bueno, te digo que hasta parece un juicio, no un juramento. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos en contacto con el doctor Enrique Riera. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Está el doctor Riera? Doctor Riera, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ya en un ratito lo vamos a tener aquí al aire para que lo puedan escuchar también. El doctor Enrique Riera está con un reposo médico. También hay que mencionar eso independientemente de las cuestiones que se están desarrollando. Él en este momento también está con un reposo médico y habría que preguntarle. Mira, ahí está el doctor Enrique Riera. Buenas noches. Buenas noches, Toto. Un gusto de saludarte. Un placer, doctor. Bueno, ¿cómo está primeramente de salud? ¿Seguís de reposo, doctor? Sí, sigo de reposo. Tuve unos problemas gastrointestinales, pero celebro saludarte a vos, a Felipe, a Mariana y al comandante Guyari. Acá está el comandante de la tercera. Bueno, doctor, ¿cómo está la situación que tiene que ver con esta aclaratoria que van a presentar? Nos decía el doctor Wildon Almirón que están cerrando los detalles y que se podía presentar hoy mismo incluso. Ya está presentada, ya está en manos de la jueza que va a revisar si es que tiene procedencia o no. Es un escrito simple de una página porque nos damos cuenta de que la magistrada, tengo las mejores referencias, creo yo que confundió las presentaciones. Nos rechazó el amparo in limine porque consideró que pedimos lo mismo en dos vías diferentes. O sea, los abogados le llamamos la vía ordinaria, que tiene plazos largos, que es contradictorio, que se corren traslados donde hay partes, y un amparo que tiene plazos y horas hábiles prácticamente en todo momento, más aún en este caso en que la decisión tiene que ser naturalmente antes de mañana. Así que en cualquier momento podemos tener la novedad, porque le pedimos que aclare su fallo en el sentido de expedirse sobre lo que habíamos solicitado, y también que no es exactamente lo mismo que se planteó en la justicia ordinaria. A efectos, doctor, solamente para aclarar y hacerlo un poco más didáctico, ¿qué es lo que solicitan ustedes y qué es lo que creen que ella confundió que se está solicitando en la justicia ordinaria? Bueno, cuando el presidente de la República retira su renuncia y se produce la vacancia, el señor Friedman, reconociendo la jurisdicción de la justicia electoral, solicita ser proclamado, porque él no fue proclamado, pero nosotros sí fuimos electos y proclamados. Esa fue la presentación en la justicia ordinaria. Entonces yo me presenté detrás y en el mismo expediente de la presentación de Friedman diciendo de que no sea proclamado porque nosotros teníamos mejor derecho. Esa es la presentación 1. La presentación 2 y muy parecida, no quizás en los mismos términos, a la de Nicanor, es contra la resolución del presidente del Congreso, que sin tener facultad para ello decide a quién convocar, en este caso a Friedman, a qué hora y para que lo jure. Nuestro amparo es para que no lo convoque a Friedman, sino me convoque a mí y me tome juramento. Estamos pidiendo dos cosas distintas. Lo primero, evitar que sea proclamado por la justicia electoral, y lo segundo es anular la resolución del Lugo, porque la Constitución Nacional en su artículo 273, que es el que estamos pidiendo que se nos ampare, es la única que puede establecer
los derechos de todos los electores y elegidos. Es la única, exclusiva y excluyentemente la que tiene competencia en materia electoral. No el presidente del Congreso, no los 45 senadores, solamente la justicia electoral. Felipe. Doctor Riera, en el caso que la jueza Novaes, digamos, acepte digamos, la presentación que hizo en la aclaratoria, ¿qué debería de pasar en el ideal? Bueno, si la jueza Novaes acepta y hace lugar a la aclaratoria, como esperamos que sea, cualquier momento tendríamos que enterarnos, o esta noche o mañana, antes del juramento naturalmente, y tendríamos una resolución parecida a la que tiene el doctor Duarte Frutos, por la cual se anula la convocatoria que hizo el presidente Lugo, usurpando la función de la justicia electoral al señor Friedman, y me autoriza a mí a concurrir al Senado para prestar juramento de ley. Claro, lo que están solicitando es, digamos, que no tenga efecto la resolución que convoca a Friedman, que no tiene que ver con la proclamación. Sí. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Efectivamente, clarito, Toto, ahí entendiste, esa es la idea, son dos cosas diferentes. Doctor, ¿qué tal? Le saluda Mariana. Me gustaría nada más saber un poco cuál es su visión también un poco jurídica al respecto, que se está hablando mucho, porque ese es el escenario que usted plantea y es lo que considera debería hacer la jueza. Ahora, en el caso de que esto se mantenga, digamos, y la aclaratoria no favorezca sus pretensiones, ¿cuáles serían los siguientes pasos según usted? Usted ya dijo que no va a apelar, bueno, ¿cuál sería la siguiente instancia? O ya en ese caso, manos arriba, digamos, y van a tener que jurar definitivamente Friedman y Gusinski en este caso, o Friedman, que es el caso. Aparentemente se fue la comunicación. Ya hizo lo común. Sí, hay una descarga en la línea, aparentemente se fue la comunicación. Vamos a tratar de retomar para que Mariana le pueda hacer la pregunta. Estaba diciendo algo mientras hablaba Riera, no sé si es oportuno que aclare. Así. A ver, está el doctor Riera nuevamente. Doctor, ¿está ahí? Bueno, ahí tenemos, en un momento vamos a volver con él. Doctor, ¿son similares las situaciones de los recursos, digamos? ¿Vos tuviste oportunidad de poder ver lo que presentaron ellos hoy? Sí, de hecho, también ejercimos la representación de Friedman, ¿verdad? Rodolfo Friedman. Sí. Y hemos tomado intervención en el amparo que ha presentado el doctor Enrique Riera y hemos solicitado el rechazo in limine, justamente por lo que se sustenta el amparo en cuanto a su considerando y a su fundamento, porque existe una causa en una vía ordinaria que se está tramitando ante el Tribunal Superior, y pedir lo mismo en el amparo sería una colisión en el hipotético caso de que salgan dos resoluciones, ¿verdad?, de sentido contrario, y crearía un caos jurídico. Okay. Ahora bien, lo que se pretende con el recurso de aclaratoria, que creo yo que de una manera un poco hábil se está impetrando, es que el recurso de aclaratoria, de acuerdo a lo que dice el Código de Procedimientos Civiles, es a los efectos de corregir errores materiales o algunas omisiones que tuvo la respectiva resolución. No pretender cambiar la cuestión de fondo. Si pretende cambiar la cuestión de fondo, lo debe hacer a través de un recurso de apelación. Entonces, pretender que se tenga un resultado similar al amparo que obtuvo el doctor Nicanor Duarte Frutos a través del recurso de aclaratoria no es la vía correspondiente, y por ende se debe no hacer lugar al respectivo recurso. Doctor Riera, estabas escuchando al doctor Juan Villalba, que es el representante de Nicanor Duarte Frutos por un lado, y que hizo la presentación de Rodolfo Friedman también por otro lado. ¿Ellos creen que el recurso es la apelación o la aclaratoria? Bueno, en su opinión, que escuché atentamente, está la clave. Omisión, dice. Nosotros pedimos, para entendernos, A y B, que se anule la resolución y que se nos convoque a jurar. La resolución no entró en la cuestión de fondo, solo rechazó in límite porque hubo una cuestión previa presentada. Lo que le aclaramos a la jueza es que lo que presentamos antes no tiene nada que ver con el amparo. Por lo tanto, le pedimos que por vía aclaratoria se expida sobre lo que le solicitamos. Porque cuando uno en derecho hace solicitud, dice, me corresponde el derecho A y el derecho B. Y el juez tiene que expedirse sobre cada petitorio. Te damos A por tal motivo, te damos B por tal motivo, o no te damos. Lo que no puede hacer es no expedirse sobre el fondo de la cuestión, y esa omisión de la que habla el doctor Villalba es la que estamos solicitando por vía aclaratoria,
Y también es muy llamativo que la misma persona o el mismo equipo jurídico que solicite el amparo de Nicanor solicite en la banca para Friedman. Y acá es imposible no hacer una con flecha y decir, bueno, el sector que responde a la disidencia quiere que jure Nicanor y no quiere que jure Enrique Riera, porque si yo juro de entrada, tengo un voto más o un voto menos, de acuerdo a cómo veamos la cosa, para la elección de la mesa directiva. ¿Se entiende, verdad? Totalmente, totalmente. Lectura Mariana. política. Doctor Riales, le consultaba hace instantes, en el caso de que la resolución de la jueza o con la aclaratoria finalmente no se satisfaga, digamos, las pretensiones, en este caso de su parte, ¿cuál sería ya la acción? Creo haber escuchado que no va a apelar. En ese caso ya ustedes van a aceptar que se le tome juramento a Rodolfo Friedman, o hay otro tipo de acciones posteriores al juramento que puedan plantear desde particularmente usted. Personalmente yo intervine por las razones que dije, lo hice solo, lo hice por derecho propio y ni siquiera buscando un beneficio personal, Mariana, porque como vos sabés, yo tengo la banca casi asegurada porque es una confirmación de que el senador Castiglioni va a ser nombrado como canciller por el gobierno electo, o sea, yo entraría en reemplazo suyo cuando él pida permiso. Entonces, hasta lo que estoy haciendo beneficiaría a Ñeteté porque entraría el segundo suplente en reemplazo de Castiglioni, que es Mario Martín Arévalo. Mi tesis es que los 45 titulares y los 30 suplentes electos y proclamados somos los únicos que tenemos derecho a formar parte del Senado, porque ese es el respeto a la soberanía popular y ese es el respeto a las disposiciones legales. Salvo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral proclame a dos no proclamados hasta el momento. Así es, que es basado en un reglamento del año 68 que estaba amparado en la Constitución del 67. En la Constitución del 67, Toto, las facultades electorales estaban en manos del Congreso. El Congreso proclamaba las autoridades. Entonces el presidente del Congreso de la época era el que excluía, era el que llamaba, era el que digitaba. Bueno, eso se acabó en el 92 porque se crea la justicia electoral. Y ni todos los senadores juntos pueden decidir a quién llamar y a quién no llamar. Porque entonces tendremos 23 senadores que están por encima de la ley. O no nos olvidemos de que hay una sentencia de la Corte y hay una sentencia de la justicia electoral que nadie cumple y de cual nadie se ocupa. Entonces con ese criterio, ¿por qué? Porque la Corte no es confiable. Muy bien, si seguimos el razonamiento, entonces ni uno de ustedes cuatro, ni yo, ni el doctor Villalba tenemos que cumplir las leyes porque el Congreso tampoco es confiable. Pero Enrique, una consulta justamente. Vos fíjate que con respecto a lo de Nicanor, estamos escuchando, o sea, claramente dicen, pero esto es un mamarracho, no corresponde. El tema es qué seguridad tenés vos o qué seguridad tenemos todos nosotros, que suponete que te salga como estás esperando la resolución de la justicia. Y desde un poder del Estado le dicen, no, esto es un mamarracho. Está viciado en nulidad. No lo vamos, mamarracho, así lo dicen. Sí. Es un mamarracho, no lo vamos a respetar. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Nos queda alguna instancia? Bueno, ese es un buen punto, excelente punto, ¿verdad? Eso es lo que estamos reclamando. Por eso cuando me dijeron, yo me podía quedar callado y esperar a que Castiglioni pida permiso. Entonces, ¿por qué me meto en esto? Porque como abogado, como ciudadano o como persona del sector público, estoy harto de que no se cumplan las sentencias cuando una mayoría arbitraria así lo decide. Porque esta misma corte, desprestigiada como ellos dicen, es la misma corte que le liberó a Filisola del problema de los helicópteros. Ahí la corte es fantástica, pero cuando la corte le da derecho a dos presidentes, entonces la corte es una basura. Y no podemos más seguir con este sistema, porque no hay nadie que deba estar por encima de la ley en una república. Entonces, lo que vos me decís, Pedro, es una realidad. Yo le preguntaría tan al abogado Nicanor, ¿qué va a hacer con su resolución mañana? Porque yo ya leí a Marcos Con Gallardo diciendo de que la resolución dictada por la jueza Novaes es nula. Claro, el doctor Acosta Garbarino también lo dijo hoy, en cierta forma, digamos. Es más, nosotros estábamos hablando de ese famoso artículo número 10 que se convirtió en célebre ya en un par de horas, y aquello de que antes la convocatoria de elecciones lo hacía el Ejecutivo, lo ejecutaba de alguna forma o el ejercicio lo hacía
la Junta Electoral y era el Parlamento el que juzgaba las elecciones. Y hablábamos con el doctor Villalba y nos decía que el artículo 161 161 Del es el que Código Electoral. del Código Electoral vigente actual, es el que le da esa atribución de convocar de alguna forma al no proclamado, proclamarlo y que pueda jurar. Ya no es la Cámara. Pero ojo, esa atribución la tiene el Tribunal Superior Claro, de Justicia el Electoral. Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí, pues, si no se es la entiende, Cámara, parecía- ¿verdad? parecía Claro, como no que es la estaba hablando Cámara, de es eso, el no. Tribunal Superior de Justicia Electoral en nuestro código vigente. Ahora, doctor, hay una situación también acá, y una situación que es política. Si mañana no se presenta ni Mirta Busiski y no se presenta el presidente Horacio Cartes, de hecho, no se puede presentar. Hasta el momento vos no te podés presentar porque no fuiste convocado y no estás en el juramento para la proclamación. Él es suplente. Él es suplente, pero no fue convocado todavía para el efecto. No se presenta Rodolfo Friedman y no se presenta Nicanor Duarte Frutos, tampoco se suspende el juramento. El juramento se puede hacer incluso con 43 hasta que se resuelva esta situación. Porque hay un plazo que tiene también este mismo reglamento, en donde 19. habla de que hay un tiempo, si es que no justifica la ausencia, hasta que pueda llegar el titular o en su Claro. defecto se va a convocar a otra persona. O sea, hay un tiempo también, Sí. y esta es una cuestión que políticamente también se puede solucionar, doctor Riera. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Toto. Cuando yo presenté el primer escrito pidiendo que no se le proclame a Friedman porque considero que tengo mejor derecho, y eso es porque dice electo y proclamado, y existen 45 titulares y 30 suplentes, y Friedman no existe en ninguna de las listas, en la resolución de la justicia electoral. Entonces me pareció que Lugo iba a decir, bueno, ya que están judicializados estos dos casos, vamos a tomarle el juramento a 43 y voy a esperar que la justicia electoral me diga a quién convoco, como pasó en el caso del diputado Gani Durán. Pero para sorpresa mía, una hora después, él convoca a Friedman y a Busiski, y al día siguiente Nicanor presenta un reclamo, consigue una sentencia meteórica, la misma gente que le defendió a Nicanor, yo presento un reclamo, a mí me rechazan in limine, y la misma gente que le defendió a Nicanor firma el escrito para Friedman. Es claro que quieren que jure Friedman y que no jure, y que jure Nicanor y que no jure Riera. Doctor, gracias por el tiempo, es muy amable y bueno, que se recupere con el cuadro de salud también. Al contrario, Toto, gracias a ustedes por la oportunidad. Mi respeto al doctor Villalba y también a Mariana, a Felipe y a Pedro y a la audiencia. Muchas Bueno, gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero doctor, si a mí me envían esta situación por WhatsApp, lo leo en el Twitter, en el Facebook, en donde fuera, hasta por lo menos me parece algo contradictorio lo que estábamos hablando. Que la atribución, que bien nos estabas explicando vos, la atribución lo tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral de llamar a quien sigue. Pero, digamos, tu representado Friedman va a ir ante la convocatoria de un artículo que bien nos mencionaba vos, que ya no le da la atribución a la Cámara. Pero hay un dato que el doctor Riera astutamente no lo menciona. Que lo vas a mencionar a la vuelta Que de lo la voy a pausa, por mencionar favor. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes vamos a hablar de una situación que tiene que ver, por supuesto, con Radio Disney, que es una radio, ustedes saben, de nuestra familia de medios del grupo JB. Radio Disney tiene para vos el estreno de Ant-Man. Sí, que mira se qué bueno, viene mira qué bueno. la nueva película de Ant-Man el 4 de julio a las 20 horas en el cine Hiper 6. Así que seguí escuchando la radio y entérate de cómo participar. Ant-Man and the Wash, que se viene próximamente a las pantallas de los cines. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos volviendo y Mira. estamos viendo, por supuesto, la zona del río Paraguay. A esta hora no. Estas son La imágenes- costanera de Asunción. Río Aviadores, casi Bueno, Santa qué- Teresa. A esta Qué altura, bárbaro, sí. ¿eh? A En esta directo hora de- la casi Santa Teresa. En directo desde Venecia, En podemos Chicago, ver. una de las avenidas principales se llama la Milla Magnífica, Eh, donde uno tiene a lo largo una Sí. milla, el mayor lujo. Esta zona de Santa Teresa de Aviadores es prácticamente nuestra Milla Magnífica, sí. Totalmente. pero está así. Cada vez que Pero llueve. atención a Ahí la está. gente que va a salir. Esto es ahora. Esto es ahora, Si esto piensan es ir en hacia la directo. zona Claro. Aviadores y Santa Ahí tampoco Teresa. me Ciudad comía. Ayala. Sí, allá la Mire. mucho mejor, ¿eh? Muy No, bien. quiero tener- lo que quiero pasa es tener que la no sé, ya diferencia. la está arriba, ¿pueden entender? Claro, pero quiero Sí, tener el la agua se va. diferencia. Pues también Pedro. está así, está Sí. construido. Sí. Un departamento en esa zona. Carísimo. Sí. El anterior. No, en Eusebio, ya la te digo. Ah, Ah, Cuesta sí. por lo menos, qué sé yo, el 20% de lo que te puede costar un piso de $1.000.000 prácticamente. Hablando en en la términos de zona. alquiler, yo conozco gente que por ejemplo, está alquilando ahí sobre Eusebio Ayala
Está pagando Ahí está. 1.300.000 Un guaraníes. departamento relativamente grande. Claro, sí, Y con un balcón a la calle y alquiler todo. en esa zona que estamos viendo, Santa Teresa y Aviador, o sea, sobre Sí. Santa Teresa, No, en sí, realidad, olvídalo. no baja de Los 1.500 tres- dólares. Claro, 3, 4 millones. Bueno, no es el tema que vamos Pero bueno, ¿qué estamos tiene hablando que hoy. ¿Te das cuenta cómo acá Sí. todos sabemos, abogado? ¿Te das cuenta? Somos Habla- casi abogados negocio nosotros. En lo los que nos cortes pregunta sabemos. hablamos de fútbol, en los cortes, un desastre, ¿no? Somos abogados de lo que Como nos si fuera que preguntan sabemos, nosotros. ¿verdad? Estamos listos para responder lo que O nos entender los refieren. guayas le dicen los... ¿De qué se estaba olvidando el doctor Riera según tu criterio? Doctor Cuestionaba- Viñala, que yo te decía que me parecía hasta contradictorio, ¿verdad? Sí, no, cuestionaba al doctor Riera de que la aplicación del artículo 161 del Código Electoral corresponde al Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero sin embargo Rodolfo Friedman se estaba valiendo de una convocatoria irregular hecha por Fernando Lugo. Pero lo que él se olvida es de que el día de ayer, esta representación, en nombre de Rodolfo Friedman, presentamos una acción ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral solicitando de que el tribunal lo convoque, lo proclame como el senador que le sigue en el orden del turno en vista al impedimento y a la incompatibilidad que tiene el señor Horacio Cartes en este momento. O sea, nosotros buscamos de que la proclamación de Rodolfo Friedman se dé por las vías adecuadas. Y es ahí donde el doctor Enrique Riera, esa acción nosotros presentamos a las 7:30 de la mañana y a las De ayer. 4 de ayer. Y a las 4 de la tarde el señor Riera solicita el reconocimiento de su personería, formula manifestación y solicita que se rechace esa acción. Y entonces empieza a trabarse la litis y se crea por la vía ordinaria un litigio. Y lo mismo que solicitó en esa acción el día de ayer es lo que solicitó en su amparo y esto es lo que se ve plasmado aquí en la resolución. Y vuelvo a insistir, pretender cambiar la parte resolutiva de una resolución se hace a través de un recurso de apelación y no por un recurso de aclaratoria. En eso disiento totalmente con el doctor Doctor, Riera. para aclarar la situación, porque lo decíamos cuando estaba... Pero quiero aclararte algo Sí, más. ¿cómo no? No hay que hacer intuición política ni tampoco une con flecha. Y es más, lo digo ahora frente a ustedes y también al doctor Riera, cuando hace une con flecha, porque le sorprende, irónicamente, de que el equipo de De abogados De que Nicanor. defiende o Sí. que representa a Nicanor Duarte Frutos también represente a Rodolfo Friedman. Pero desde luego, nosotros somos apoderados del movimiento Colorado Añetete. Estamos en política y no solamente buscamos espacios, sino que también defendemos intereses. Y nuestro interés es que Rodolfo Friedman sea senador de la República del Paraguay y que mañana preste juramento al igual que Nicanor Duarte Frutos. Ahora lo que él diga de que si nosotros queremos o no queremos que él jure o no jure porque su voto estaría cambiando, eso ya es otra cuestión. Para nosotros, nuestro interés como colorados y como apoderados del movimiento Colorado Añetete es que nuestro aliado Nicanor Duarte Frutos mañana jure y que así también el miembro y componente de nuestro movimiento, Rodolfo Friedman, sea senador. Toto, Ahora, aclarar sí, que también quiero- le invitamos al otro sector, ¿no? Claro, no, nosotros queremos aclarar Claro, lo siguiente, pues, y vale siempre la aclaración, pero lo hacemos de hecho como un manual del programa. Sí. Hemos invitado no solamente a los integrantes del Partido Colorado, tanto el doctor Villalba como el doctor Almirón, que estaba confirmado, pero por esta situación de la aclaración que presentaron no pudo llegar. Hemos invitado también a todos los miembros de los otros partidos o movimientos de oposición, pero ellos todos están reunidos incluso hasta esta hora porque Claro. independientemente a esto, que pareciera ser es entre colorados en la situación, al menos en la cuestión de amparos y demás, por más que Lugo sea el que lo haya propuesto, ellos están negociando en este momento la mesa directiva Claro. para lo que va a pasar en la mañana. casa de Lugo. En la casa de Lugo, muchos de ellos incluso fue Fidel Zavala hoy, Desiree Masi, Que es uno de los Cloetomía candidatos. Puril, todo, en donde ya anunció Payo Cubas que no va a ser Fernando Lugo, no va a ser Fidel Zavala el candidato y que están buscando otro. Así que, amor, pero doctor, quería volver a tomar el punto que ya aclarabas con nosotros en la pausa y lo hacíamos en parte al aire. Lo que dice el artículo 10 del reglamento, en donde le da la potestad, digamos, en ese reglamento de la década del 60, el 68, donde le da la potestad al Congreso de convocar a un no proclamado, nos mencionabas bien vos hace un instante que, digamos, ya queda o está fuera del contexto cuando el 167 le da la potestad a la justicia electoral. 161 del El Código, 161. del Código Electoral. Nosotros de un comienzo, desde el principio de todo este problema, siempre buscamos
el método y el camino adecuado. Es así que hemos hecho lo mismo con la renuncia de Dani Durán y entonces Exacto. el tribunal se pronuncia y proclama proclama a Juan Carlos Osorio siguiendo las reglas del artículo 161 del Código Electoral, que es el que le sigue en el orden de ¿Cuál turno es de acuerdo al partido. el término jurídico es que hay una colisión o, digamos, esa ley que tiene mayor, que es más nueva, digamos en término común, tiene mayor vigencia que el reglamento? Con el orden de Código prelación. Electoral, sí, no, desde luego. Y bueno, aparte, es la norma jurídica que rige todo Bueno, este ¿y por ámbito qué del fuero entonces tu electoral. cliente va a jurar con una ley que no rige en este momento porque él no fue proclamado? Primero, Él no antes, fue antes que nada, proclamado. esto es un problema político. Y ante problemas políticos, soluciones políticas. Desde luego que cuando no hay solución política, siempre tiene que haber un ropaje legal que pueda marcar los linderos de toda esta situación. Fue convocado, pero nosotros antes de que fuera convocado por Fernando Lugo, nosotros hemos buscado por la vía adecuada Pero a no través fue del proclamado. tribunal. Aún no por el tribunal, aún no, hasta el pero lo momento no fue buscamos. proclamado. Pero lo buscamos. ¿Verdad? Y es ahí donde el doctor Enrique Riera Pero el interviene y camino a se la ley traba no la se hace- litis, se traba la litis y ahí es donde se hace. Claro, pero el ¿verdad? camino a la ley, doctor, se hace no solamente buenas intenciones, sino de resoluciones. Desde luego, y eso es lo que nosotros buscamos. Hasta el momento, digamos, tu representado, como parte del movimiento, va a jurar hasta que, digamos, salga lo contrario y sea proclamado mañana, si es que eso, él va a jurar con un reglamento que vos mismo entendés que no es el correcto. No, no es que no es el correcto, que creo yo que hay uno más directo que es el Código Electoral. Pero si vamos Bueno, por pero esa misma premisa... Doctor, recién me decía que el Código Electoral que rige la situación. No, es el que rige, ¿verdad? Coincide en cuanto a la estructura de que le sigue el orden de turno el reglamento interno. ¿Coincidimos o no ahí? Coincidimos. Sí, ¿verdad? coincidimos, sí. Entonces, si se va, aquí lo que se cuestiona es quién aplica eso nomás. Desde luego que el reglamento interno le da la autoridad al presidente de su Cámara para que aplique Pero a lo que tu tenga que criterio, aplicar. ¿quién aplica A eso? mi criterio, si yo apelo a la justicia electoral para que proclame a mi candidato o a mi representado, en este caso Rodolfo Friedman, entonces si solicito a la justicia electoral, es la justicia electoral la que debe Y proclamar. volvemos a lo mismo. Pero en este, volvemos a lo mismo. ¿Por qué Acá- entonces tu cliente va a hacer algo que está contra el criterio jurídico del... pero tenemos que tener en cuenta algo también, si vamos a ir por una comparación. ¿Qué es lo que está solicitando el doctor Enrique Riera ahora? Está solicitando que se deje sin efecto la convocatoria y que Claro, sí. bajo esa misma premisa del reglamento interno sea él el convocado porque tiene mayor derecho. Entonces, Porque él asume que ya fue proclamado. De hecho, si me espera, doctor, un ratito, está el doctor Wildo Almirón que nos va a hablar justamente sobre esa aclaración. Doctor Almirón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para vos, para los panelistas, para los invitados. Creo que está el doctor Juan Villalba allí. Para todos. Está el doctor Villalba también con nosotros. Ya presentaron la aclaración, nos decía el doctor Riera hace un instante. ¿Qué expectativa de tiempo tienen que esto se pueda resolver, doctor Almirón? Obviamente el amparo es una medida de recurrir a la justicia para solicitar mediante el amparo un resarcimiento al desequilibrio producido por una acción u omisión de un particular o de un órgano del Estado y debe ser urgente, ¿verdad? Creemos nosotros, así como creíamos también que lo de Nicanor tenía que ser resuelto en el día de hoy, creemos también que el recurso de aclaratoria planteado por Enrique Riera debe ser resuelto en cualquiera de los sentidos con la urgencia que requiere el caso. Tendría que ser en el curso de esta noche o a más tardar en las primeras horas de mañana sábado. ¿Qué le queda todavía como recurso, doctor, si es que esta aclaratoria vuelve a salir o en el mismo sentido o no resuelve lo que ustedes están planteando? Digo, como medida de urgencia, no medida en el tiempo, porque estamos hablando de que se está luchando primero contra las horas, ¿verdad? Lo que Riera puede hacer procesalmente es apelar el rechazo del amparo, el rechazo in limine y también de la aclaratoria puede apelar, pero creo y tengo entendido que Enrique Riera ha tomado la determinación de que cualquiera sea la resolución que recaiga esta noche o mañana, él va a acatar la decisión de la justicia y va a esperar después por otras vías para recurrir por el alto que considera lesivo a los intereses tanto del partido como de los derechos particulares de este Riera. O sea, él acataría ya esta aclaratoria, digamos, como el último de sus recursos antes de... Porque eventualmente él va a jurar en el momento que pida permiso Castiglioni, ¿verdad? No, es una cuestión de tiempo para él también, más o menos. Esto que les digo es una decisión del que tiene legitimación activa, que es Enrique Riera, que ya fue comunicado a través de las redes sociales por su tweet y también nos comunicó personalmente a nosotros que esa era su posición personal
y nosotros como hombres de partido vamos a respetar lo que él decide, ¿verdad? En el caso del presidente Descartes, sí hay una situación que está, digamos, en el fuero penal, tenemos entendido, porque lo de el presidente no va a tomar acciones por esta cuestión en puntual, porque de hecho hay una incompatibilidad en su caso hasta el momento. En el caso particular de Horacio Cartes sí hay una incompatibilidad. Lo que Viera reclamaba es que Lugo no tiene la potestad de convocarle a un ciudadano que no fue proclamado, que es el mismo argumento del amparo de Nicanor, ¿verdad? No puede llamarle a alguien que no está electo y proclamado por el órgano constitucionalmente destinado a ese efecto, o con esa atribución, ¿verdad? Ahora, en lo que respecta a lo penal, no es Horacio Cartes, son 5 senadores Cierto, es verdad. electos por el Partido Colorado, pertenecientes al Movimiento Honor Colorado, quienes presentaron la denuncia ante la Fiscalía General por usurpación de función contra el ciudadano senador Fernando Lugo. Es verdad, doctor, vale la aclaración, de hecho pasamos la conferencia de prensa y eran ellos. Bueno, doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Buenas noches a ustedes, feliz resto de jornada para todos. Con el doctor Wildo Almirón. Doctor Villalba, ¿esto se resuelve ahora, en las próximas horas, verdad? Vamos a esperar que los órganos ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir todos trajeados y van a estar desayunados en el centro? ¿Qué van a hacer? Y vamos a estar en vigilia, no nos queda otra. Pueden estar ahí parados y van a estar pensando a ver qué hacemos, ¿verdad? Y es así. Pero que tener algún escrito preparado por si mañana no lo dejan entrar a Nicanor o van a hacerlo todo ahí en la fiscalía si no se da. Nosotros hemos solicitado al juzgado y el juzgado proveyó, de acuerdo a lo que solicitamos, que la notificación vaya a la fiscal electoral de lo resuelto para que acuda al lugar y tome intervención en el sentido de que elabore un acta y haga constar todo lo sucedido. No a los efectos de hacer cumplir la orden, que es muy diferente. Entonces, porque la Fiscalía Electoral no tiene esa potestad, ¿verdad? Pero eso sí, de ir a fiscalizar y ver qué es lo que pasa para poder hacer un informe pormenorizado, sí, ¿verdad? A ver si es que se cumple la resolución para ver qué es lo que después se pueda llegar a hacer, ¿verdad? Doctor, gracias por acompañarnos. Al contrario, ¿Trajiste el gracias a usted. snorkel? Sí, señor. Para salir ahora a ver si... Patito de hule. No sé cómo está Esperemos que no enfrente, tenga ¿verdad? que irse hacia la zona que mostramos. Sí, ¿eh? por favor, doctor, cuídate al salir que no sea que te llegue el raudal y tenemos que buscarte. Usted ya la está... No, está bien, por lo menos Sí, ya la está bien. relativamente bien. Y el Tribunal Superior está sobre usted ya. Y sí, Ahí no hay problema. Ahí está, ¿viste? Eso piensa así, piensan los abogados. Además Claro. está embajada, así Fijo. que... Mientras no No es en su casa, ma. hay problema ¿Dónde ahí, está el cu- yo les digo una cosa, mientras no empiece a correr algo por ahí, Genial, está todo bien, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes la invitación, por supuesto, por parte de Radio Disney para el estreno de Ant-Man and the Wasp el 4 de julio, el Día de la Independencia, por supuesto, a las 20 horas Sí. en el cine Itaú Hiper 6. Sigue escuchando tu radio y enterate de cómo participar. Vamos a la pausa y venimos a despedir el programa. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Kill these sensations, make me... Bueno, estamos volviendo. Arnoldo Wins también renunció hoy Al Parla Sur. al Parla Sur. Bueno, tampoco se hizo el despojo. Sí, pero ¿verdad? no, Pero tiene que ya está, hacerlo, ¿verdad? Pero, ¿viste? Porque va a ser parte del Ejecutivo, el gobierno. Algunos dicen ya se está. A mí me habían dicho Industria y Comercio. Vamos a ver si es que No más el finalmente gabinete de la se da. presidencia. Y otros dicen gabinete También. de la presidencia también, el gabinete de Mario Abdo. Vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? gabinete. Claro. Bueno, con Felipe nos vamos nadando, ¿verdad? Yo la embarré, Fuerza. ya vamos. Vamos a ver qué Fuerza. pasa mañana. Vamos a estar con Pororo y asado para ver el juramento, ¿sí? Temprano. Y después del partido. No vamos a encontrar... Avisamos hay a la luz gente que en no hay muchos luz puntos del sobre país. Mariscal López, o sea, no hay semáforo. No. No hay semáforo, así que atención. Cuídense, Chau. gente. Despacio. Chao, Besito chao, buen nomás. fin de...